A los que les gusta anotar, la primera palabra está en Lucas 23:34. Y esta primera palabra es una expresión de Jesús. Y es una intercesión directamente, no a la humanidad. La intercesión de Jesús, la palabra de Jesús es Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por quién está orando Jesús en ese momento? Por todos los que le están haciendo daño físicamente. Aquellos que lo han escupido, aquellos que le han puesto la corona de espinas, aquellos que se han burlado de él. Y quiero poner esto porque esta declaración, algunos dicen, y claro que tienen razón en el contexto, pero muchos creen que tiene que ver por el amor, con el amor de Jesús. Mira qué gran amor que tiene Jesús por la gente, que incluso su amor se expresa en orar por sus enemigos. Pero en realidad Jesús, la oración que Él está haciendo está basado en su identidad, en lo que Él es. Solamente le voy a poner un contexto, a lo mejor está un poquito crudo, ¿verdad? Pero supongamos que hay una situación en la calle de una persona que te está molestando y que es más débil que tú, por así decirlo, y que fácilmente tú puedes dominarlo, pero te está enfadando mucho. Y en un arranque de desesperación le empiezas a dar unas cachetadas y lo tiras al suelo y lo golpeas y se levanta y tú lo sigues golpeando, pero tú no sabes hasta ese momento que ese adolescente es hijo del Chapo Guzmán. Tú no sabes, tú lo ignoras. Y entonces el jovencito, conociendo las manos sanguinarias de su padre y lo que es capaz de hacer, en vez de querer golpearte, te empieza a decir: no sabes lo que estás haciendo, no sabes con quién te estás metiendo. La verdad, voy a hablar con mi papá para que no te haga nada. O sea, quiero que entendamos que esa primer palabra está en el contexto de lo que Jesús sabe quién es Él. Ahora, Jesús sabe, por la propia historia de la palabra de Dios tenemos esa revelación, cómo es el Padre cuando algo le llega hasta el tope. Jesús estuvo ahí cuando el Padre envió el diluvio. Jesús estuvo ahí cuando el Padre envió fuego sobre Sodoma y Gomorra. Jesús estaba ahí cuando el Padre abrió la tierra y se tragó a Coré y a todo su séquito que se levantaron en contra de Moisés. Jesús sabe cuando el furor del Padre, el fuego consumidor está latente y palpable. Jesús sabe cómo se pone su papá. Entonces quiero que comprendan el contexto que tiene que ver con esta revelación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Jesús está diciendo es: apacíguate, papá. Sí, me están pegando y me están dando hasta cuando se cansan o hasta cuando les alcanza el brazo. Es verdad, Padre, es verdad. Pero perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí está la primera revelación de la primera palabra. Jesús no está intercediendo por amor, está intercediendo por misericordia. Está pidiendo al Padre que apacigüe un momento esa ira, si es posible. Ahora, ¿qué tiene que ver esa primera palabra con nosotros? Esa primera palabra tiene que ver con nosotros en el contexto de nuestra identidad. Porque todo el que se meta contra ti, todo el que intente hacerte daño, todo aquel que se levante en contra de ti, siendo tú una hija o un hijo de Dios, un escogido de Dios, debes saber que Dios va a tomar medidas. De hecho, Jesucristo dijo: ay de aquel que haga tropezar a uno de los más pequeños, de mis pequeños. Y luego Jesús amenaza, así como lo escucha. El Jesús del amor amenaza y dice: si alguien se mete con mi gente y les hace daño a los más pequeños, yo mejor les aconsejo que se amarren una piedra del molino y se lo amarren al cuello y se dejen tirar al agua, dando a entender, porque si se topan conmigo va a ser mucho peor. Eso es amenaza, por supuesto, pero Jesús está defendiendo su iglesia, su cuerpo.
el hecho que se burlen de ti en el trabajo, que se rían de ti en la escuela, el hecho que murmuren de ti en tu colonia, o tus propios familiares que se levanten en tu contra o hagan todo lo posible por estorbar tu relación con Dios. No importa lo que pase, así te pongan en un foso de leones o te vendan tus hermanos y te metan a una cisterna, debes saber que quien te ama y quien te guarda es tu Padre, y quien se mete contigo se mete en problemas. Parece que eso no les emociona mucho, ¿verdad? Solo por murmurar, Aarón y María, solo por murmurar, sin que Moisés se diera cuenta, solo por decir unas cuantas palabritas en contra de Moisés, se encendió la ira de Dios y a uno de los dos les dio lepra para morirse. Solo por la intercesión de Moisés, hermano de María, no se murió. Hay un contexto entonces importante. Más que defendernos, debemos entender quiénes somos y quién nos defiende. De hecho, la palabra de Dios, sí o no, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Entonces, ¿quién te defiende? Tú sabes, obviamente tú y yo no somos hijos del Chapo, es un delincuente. Pero ese hombre sería capaz de hacer cualquier cosa que se levante en contra de sus hijos. Ahora, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, pero a veces siento como que vivimos pensando en una desprotección, como que todo el mundo que está en nuestra contra, como que tiene más fuerza y poder que nosotros. No, quien tiene el control absoluto es Dios, es nuestro Padre. Y si Él permite que pasen ciertas circunstancias, es distinto. Pero déjame decirte que el sol no te fatigará de día, dice el Salmo 121, ni la luna de noche. No se dormirá el que te guarda, no se adormecerá. Jehová guardará tu salida y tu entrada. El Señor es tu protector, el Señor es tu ayuda, Él es tu guardaespaldas, Él te defiende cuando te levantas, cuando te acuestas, y eres mucho más. Y no estoy exagerando en el contexto espiritual, por supuesto, pero eres mucho más que los más poderosos millonarios o personajes de la historia, que cuando caminan están rodeados por guardaespaldas. Tú, cuando te levantas en la mañana con la greña de lado y vas ahí a tu trabajo, déjame decirte que si eres hijo de Dios, te acompañan los ángeles del Señor, te protegen, el Señor es tu escudo, el Espíritu Santo está contigo. Entonces, cuando alguien te hace algo, debes saber en el fondo de tu corazón no sabes con quién te estás metiendo. Padre, perdónalos, bájales un poquito la llama en el infierno, pero poquito, bájales. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y muchos, y no es nuestro deseo, porque la Biblia dice: mía es la venganza. El Señor dice: déjame la venganza a mí. Tú no la puedes manejar, pero yo sí. Dios puede manejar la venganza. Dice: mía es la venganza, la ira del Señor. Por supuesto que la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero Jesús no está clamando por ellos solo por clamar. Jesús está diciendo: no saben con quién se está metiendo. Perdónalos, son ignorantes, ignoran que soy el Mesías. En el fondo no saben, Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es mucha misericordia, ¿no creen? Y nosotros debemos interceder por los enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que interceder por un enemigo, pastor, que me traiciona, que se levanta en mi contra, alguien de mi familia? ¿Por qué tengo que orar por él? Porque no sabe con quién se está metiendo. Interceder por ellos. La primera palabra desde el punto de vista histórico tiene que ver con la identidad de Cristo, que Él no se siente menos, sino sabe quién es, y entonces dice: no saben. Tú debes saber que ellos tampoco saben con quién se están metiendo. No sé si me estoy explicando. Segunda palabra está en Lucas 23:43. Lucas 23:43. Esta segunda palabra también nos revela un contexto histórico muy extraordinario. Lucas 23:43. ¿Sí lo tienen por ahí?
Jesús le dice al ladrón, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué está revelando Jesús? Cuando predicamos esta palabra, obviamente el primer sentido literal es que la salvación es para todos, no importa que tengas un minuto de vida que te queden, si en ese minuto aceptas a Jesús, te vas a ir al cielo. Por supuesto, está bien, es una excelente aplicación, pero Jesús no está diciendo esa palabra para demostrar esa verdad, aunque es una verdad. Jesús está revelando algo, Jesús está revelando algo al decirle a él, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la revelación de Jesús? ¿Qué nos revela la segunda palabra? Es el Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué está con nosotros? ¿Qué más? Jesús está revelando el lugar a donde va en ese mismo día. ¿A dónde va Jesús en ese mismo día? Él sabe que no se va a quedar en la cruz. ¿A dónde va? Entonces está revelando que Él es el sumo sacerdote que va a entrar al cielo a presentar como sumo sacerdote su vida, porque recuerda que dice Hebreos que el velo de su carne se rasgó porque su cuerpo representa el velo del lugar santísimo. No sé si me explico. Entonces, cuando están rasgando su carne y la están latigando, es el velo literal en el cuerpo de Cristo que se está rasgando, porque Él, al partir el velo, o sea, al morir su carne, al partir el velo, Él es el sumo sacerdote que va a entrar una vez y por todas al lugar santísimo. Le está diciendo al ladrón una revelación para que quede en la historia, que a partir del momento que Él expire y entregue su cuerpo, el primer lugar que va a pisar es el paraíso para presentarse delante de Dios y ofrecer el perdón de nuestros pecados una vez y para siempre. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos 9, 23. ¿Lo tienen? Dice así, Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Escucha bien, ¿qué hizo? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y dice el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué hizo Jesús con esta declaración de hoy estarás conmigo en el paraíso? O sea, te voy a llevar conmigo. Pero resulta que el que murió primero fue Jesús. No sé si me explico, porque ahí está en la escritura. Los ladrones les tuvieron que quebrar las piernas para que se murieran. Por lo tanto, Jesús murió primero. Después viene este hombre, este ladrón. Pero Jesús está revelando algo glorioso. Él se está presentando y está asegurando que Él no está ahí nomás por estar, sino que en unos cuantos minutos o en unas cuantas horas, no sabemos después de esa palabra, Él estará presentando su sacrificio y trayéndole delante del Padre, no al lugar santísimo hecho de madera, sino al verdadero lugar. Una vez y para siempre se presentará, intercederá y su sacrificio será perfecto una vez y para siempre. No es la revelación del ladrón.
es la revelación de su llegada y de su morada. Ahora, esos 3 días en los que Jesús no estuvo en el cuerpo, estuvo ausente del cuerpo, podemos decir, aunque tendríamos que tardar a lo mejor algunas horas para explicar esa parte del tema, sería como una academia de obreros eso, pero lo voy a decir en resumen así. Jesús muere y en cuanto sale su espíritu, Él entra a la presencia, pero como sacerdote, como el sumo sacerdote perfecto por nosotros. Ya presenta, el Padre recibe, como Dios y como juez, recibe la ofrenda una vez y para siempre, y Él regresa, y cuando Él regresa, según alguna parte de las Escrituras, Él baja a las partes más bajas de la tierra. Y empieza, dice la palabra, a predicar a los espíritus encarcelados. O sea, esos 3 días que Jesús estuvo muerto o ausente del cuerpo, estuvo trabajando. Estuvo haciendo obras espirituales que tenían que ver con la dimensión de la gloria venidera para nosotros. Y nada más para que todos sepan, las personas que antes de Jesús murieron, estoy incluyendo a Abraham, a Moisés, a los profetas, ninguno de ellos estaba en el cielo. Todos estaban en un lugar de reposo llamado el seno de Abraham. Por eso Jesús contó la parábola del rico y de Lázaro, donde estaban unos en el lugar de tranquilidad esperando y los otros estaban en el lugar de tormento, y hay un abismo que separaba a los unos de los otros. Muchos teólogos coinciden que en el centro de la tierra estaban estos 2 lugares: el lugar de tormento y el seno de Abraham. Entonces, aunque Abraham murió en esperanza, Moisés murió en esperanza, ninguno estaba en el cielo. Estaban esperando que la sangre del Cordero verdadero, que es Jesucristo, pudiera ser derramada en propiciación por todos. Y aquí entra algo extraordinario. Jesús no murió por las personas que vivieron después de la cruz o durante la cruz. Jesús murió desde Adán hasta el último ser humano que vaya a nacer en esta tierra. La muerte de Jesús es universal y tiene que llevarnos a entender que hay una trascendencia histórica de tiempo. Jesús murió por todos los que ya murieron y por todos los que van a vivir. La muerte de Jesús es universal. Por eso había gente en el lugar ahí en el que estoy llamando como el lugar de reposo, donde hay esperanza, donde esté Abraham. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad. No es que estaban cautivos encarcelados, estaban esperanzados. Así que Jesús fue por ellos, fue a predicar que Él tenía, porque abajo estaban las llaves de la muerte y del infierno. Fue por las llaves de la muerte, del infierno. Se llevó cautivos a los cautivos mismos y se los entregó al Padre. Les dijo, hey muchachos, Abraham, Elías, ya pueden entrar. Cover gratis. No cover, mi sangre. Muchos resucitaron ese día, cuando Él resucitó. ¿Sí me estoy explicando? Y por último, nada más en este contexto, para que nos quede claro, cuando Jesús resucita, se presenta a sus discípulos durante 40 días. Y como leímos en Corintios capítulo 15 al inicio, se presentó a más de 500 personas en una sola ocasión. Más de 500 personas estuvieron presentes y pudieron ser testigos oculares de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, la segunda palabra que Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, es una revelación teológica y bíblica. Está revelando que Él entrará como sumo sacerdote para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí me estoy explicando? Tercer palabra, Juan 19, 26 al 27. Juan 19, 26 al 27. ¿La tienen? Ahí es donde Jesús se expresa con el apóstol amado, que es Juan. Dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, es lo que da a entender. Y hijo, ahí tienes a tu madre, o ahí tu madre.
¿Cuál es la explicación histórica en el contexto de lo que está diciendo Jesús en ese momento? ¿Qué nos está revelando? La primer capa de la revelación es que Él está cuidando a su mamá, que quiere que le vaya bien, que no se quede desprotegida. Pero Jesús no es hijo único. Jesús tuvo muchos hermanos. O sea, no se va a quedar sola sin hijos. La historia relata que Jesús tuvo, que María tuvo muchos hijos con José. Hermanos o medios hermanos de Jesús en ese sentido. De hecho, hay dos hermanos de Jesús que escriben cartas: Santiago, Jacobo y Judas. Antes de Apocalipsis, Judas era su hermano. Sus hermanos o medios hermanos. Pero Jesús está revelando al decir en la cruz es: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. ¿Cuál es el contexto? Si están matando al hijo, ¿quién sigue? Si están matando al hijo que dice ser el hijo de Dios y lo están acusando de tantas cosas, y entre comillas, sé que no es posible, pero vamos a ponerlo desde el contexto de los romanos y los judíos, están silenciando a Jesús al matarlo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que ellos creen, lo están silenciando, le están tapando la boca para que ya no hable más. Bueno, después de Jesús, ¿quién es el que más sabe de la historia de Cristo? Su madre. ¿A quién se le apareció el ángel? A su madre. ¿Quién sabe toda la revelación del Mesías? Su madre. Si van a matar a Jesús, ¿quién sigue? Su madre. Le está diciendo, no te la lleves a la casa. Eso es el mensaje. Llévatela contigo. Y por eso María aparece con los discípulos, no solo en el aposento alto primero, aunque ahí se menciona a los 12, sino aparece en el aposento alto cuando están en Jerusalén. María, la madre de Jesús, aparece siendo protegida y resguardada por los propios discípulos, porque Jesús está cuidando que no vayan a matar a su mamá y que la cuiden, porque hay muchas cosas que ella aún tiene que contar. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Por qué Lucas, que no vivió con Jesús, Lucas, que no conoció físicamente a Jesús, explica mucho mejor el nacimiento de Cristo, y las películas de Jesús que se han hecho en el cine están basadas en Lucas? Por una razón. La historia narra que Lucas, que era un griego, se convirtió en el ministerio de Pablo. Entonces Pablo introdujo a Lucas para que conociera a los apóstoles, pero de entre todas las personas que Lucas conoció a María. Y yo casi aseguro por esa historia que muchos cafecitos y desayunos y encuentros de historia fueron centrados, Lucas por un lado y María por otro lado. Y yo sé que Lucas le preguntaba, oye María, y entonces el ángel se apareció, y cuando fuiste con Elizabeth, ¿qué sucedió? No, pues saltó en mi vientre, y cuéntame más, háblame una anécdota de ustedes, de Jesús. Fíjate que se nos perdió cuando tenía 12 años. Y entonces María fue la que inspiró a Lucas para que Lucas escribiera Lucas y parte de Hechos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces cuando Jesús dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, le está diciendo, no vuelvas a casa, mamá. ¿Qué sigues tú? Te van a querer callar. Llévensela con ustedes, muchachos. Es la protección sabia de librar. Y Jesús habla de un contexto. Por ejemplo, dice, cuando vean aquellos días, está hablando de la venida o de la gran tribulación. Él dice, los que pueden huir a las montañas, huyan, y los que estén en la azotea ya no desciendan o no asciendan. Y si se van a un lugar, váyanse, o sea, corran, escapen por su vida. Huir no es malo, es de sabios. ¿Sí me estoy explicando? El contexto histórico está hablando de mantener viva una revelación fresca, porque quien más sabe de Jesús en la tierra después de él es María. La está protegiendo, está cuidando a su madre, pero también está cuidando la revelación
que ella tiene dentro de su corazón. Sabemos por la historia que María no murió como mártir o en el Coliseo romano, por ejemplo. Según la historia, ella murió de vieja, de anciana, de edad. Dios la honró como una gran mujer. ¿Sí me explico? Siguiente palabra está en Mateo 27:46. Mateo 27:46 es la palabra que Jesús habla en otro idioma. Y es la primera y única vez que Jesús a Dios le dice Dios. Jesús siempre le dijo a su Padre, Padre. Pero aquí dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús está hablando en otro idioma? Jesús no está diciendo mentiras. En ese momento Jesús no está teniendo un encuentro con su Padre. Está teniendo un encuentro con el Dios de la justicia. Espiritualmente, en el contexto real, ¿quién mató a Jesús? Su padre. Ahí está la figura de Abraham con Isaac. Era una figura de lo que iba a suceder en el mundo espiritual. Cuando Dios le dice a Abraham, entrega a tu hijo, sacrifícalo por mí, el padre se está viendo en ese espejo de lo que va a suceder. Es una sombra de lo que va a venir. Ahora, en el sentido histórico, los culpables son Pilatos, Judas, las personas así. Ellos van a ser enjuiciados, pero en el aspecto espiritual hay una verdad más profunda y más absoluta, que quien está poniendo todo esto en juego y todas las piezas perfectas para el sacrificio de Cristo es el mismo Padre. Porque quien está entregando y está dando muerte a Jesús es el propio Padre. Está trayendo la sentencia del pecado de la humanidad. El Padre está tomando a Jesús como un contenedor y está vaciando sobre él el pecado de toda la humanidad, y lo está tomando como un cuerpo, un lugar, una habitación. Y está llenando la habitación de Jesús, el cuerpo de Cristo, y lo está llenando de todos los pecados, de todas las enfermedades, de todo el juicio que viene sobre la humanidad. Lo está vaciando sobre él, y en ese momento para Jesús no es el Padre, es Dios. Es el Dios de justicia que está trayendo una sentencia en ese momento, para que 2000 años después, al verte a ti, pueda verte con justicia, porque Él ya hizo justicia de todos tus pecados en la cruz del Calvario con su Hijo, y es lo único que nos salva de la ira del Padre. Es difícil a veces de entender esta verdad, pero espiritualmente la tienes que comprender. No son tus obras, no son mis buenas obras. Somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Es porque Él murió en nuestro lugar y el Padre sentenció a Jesús por nosotros, es que Él nos hizo libres. Ahora lo que está haciendo el Padre es vaciando en Cristo todo el pecado de la humanidad, toda la ira. Y lo que está haciendo el Hijo en su cuerpo es clavando en la cruz del Calvario el acta de decretos, o anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y mientras los demonios estaban viendo minutos atrás, porque estamos hablando del mundo espiritual, estaban alegres porque estaban silenciando al Hijo de Dios, de repente aparece la presencia del Padre en medio de la cruz del Calvario, y ven cómo está vaciando el Padre la ira, pero empieza a tomar el acta de decretos de toda la humanidad, y el Padre mismo empieza a clavar el acta que era en contra de nosotros. Y ahí yo me imagino a los demonios junto con Lucifer, cómo se les cayó la cara y decir, estamos derrotados. Nos engañaron, creímos lo estábamos derrotando, pero nos están derrotando. Y por eso dice que avergonzó al enemigo públicamente.
los romanos, los soldados, la gente no se dio cuenta, pero los ángeles que estaban observando, recuerda que los ángeles estaban listos para que si Jesús dijera, vénganse, se iban a tirar sobre todos. Estaban los ángeles, vea la cruz hay que verla desde el aspecto espiritual. Estaban los ángeles del cielo, todo el ejército del cielo, observando el momento más importante y culminante, el parteaguas de la humanidad. El Padre vaciando la copa de la ira sobre el Hijo, todo el pecado, y clavando en la cruz del Calvario. Y en ese momento todo aquello queda avergonzado del enemigo con todos los demonios, porque en ese momento Jesucristo se convierte en la esperanza de gloria, y el poder del pecado ya no tiene poder sobre la humanidad. Y algo simbólico sucede en el lugar santísimo del templo físico. Se rasgó el velo del templo porque es infuncional, y a partir de ese momento la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, y eso significa maravillosamente para nosotros que tenemos esperanza de gloria. Qué interesante es la historia cuando la narramos de esta forma, porque es Dios, no es su papá en ese momento, es Dios trayendo ira sobre su hijo. Un padre no puede juzgar a sus hijos, pero Dios sí. ¿Sí me estoy explicando? Por eso en el cielo habrá 2 tronos. ¿Sabía usted eso? El primero se llama el tribunal de Cristo, el segundo se llama el trono blanco. No son lo mismo, no tiene nada que ver uno con el otro. El trono blanco está en Apocalipsis, el tribunal de Cristo aparece en las cartas de Pablo. El tribunal de Cristo es el Padre premiando a sus hijos, donde todas nuestras obras, ahí entran nuestras obras. Todas nuestras obras serán pasadas por fuego. Las que fueron buenas, para premio. Las que no pasaron la prueba. Pero si tú te enteras, y ya que estés muerto, espero que no te mueras tan pronto, y si te mueres ahí nos avisas. Pero si tú te mueres y llega el momento que estás en un lugar que se llama el tribunal de Cristo, ya estás del otro lado, hermano. Porque el tribunal de Cristo no es para juzgarte, es para premiarte. Y a cada quien le van a dar el premio según corresponda su estilo de vida y su forma de vivir para Dios en esa tierra. O sea, que ese ladroncito que se fue al cielo, al paraíso, no va a ser más premiado que tú, que has entregado tu vida a Cristo, que has expuesto tu vida a las circunstancias, que tantos años te has mantenido firme. No es el mismo premio. A lo mejor le va a tocar barrer el oro del cielo, pero a ti te va a tocar una mansionsota grandota con alberca y jacuzzi. Tócalo, Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando. El tribunal de Cristo es para premiar justamente, y el tribunal de Cristo se da cuando Él venga por nosotros. Cuando Él viene por su iglesia es el tribunal de Cristo, y Él empieza a juzgar. Prácticamente no es un juicio de condenación. Él empieza a juzgar con justicia, pero Él es el Padre. El Padre no condena a los hijos, el Padre los premia. En el trono blanco no hay Padre. En el trono blanco es Dios. Y cada pecador, cada religión atea, cada pesimista, cada agnóstico, cada blasfemo, cada persona que se ha levantado contra todo lo que es de Dios y todo lo que es el cuerpo de Cristo, todos estos comparecerán ante el trono blanco, donde yo no voy a estar, ni tú tampoco. Eso espero. Y ahí no los va a juzgar el Padre, ahí los va a juzgar Dios, el juez justo. Y todo el que esté en el trono blanco, todo el que esté en el trono blanco, nomás le van a decir por qué va al lago de fuego. Le van a decir, y usted por eso va, y usted va para allá, y usted por eso, pero todos se van al mismo laguito junto con el chanclas. Jesús se encontró con el Dios de justicia en la cruz del Calvario. La única vez donde el Padre sentenció como Dios el pecado de la humanidad. Nunca más le volvió a decir Dios, Jesús, porque minutos después les dice, Padre, en tus manos encomiendo mi... Le acababa de decir Dios hace un rato atrás, Elí, Elí, Dios mío, pero cuando se iba a entregar su espíritu ya no le dijo Dios, porque la sentencia estaba puesta, consumado es. Libres nosotros de pecado, libres de muerte, libres de todo, por
la sangre del Cordero de Dios. ¿Le sigo o le paramos? Vamos a seguirle pues. Juan 19:28. ¿Lo tienen? Ok. Jesús habló de una bienaventuranza, ¿verdad? Y ahorita la voy a explicar. Pero regularmente las personas cuando hablan de esta palabra hablan, y está bien, o sea, cuando yo digo que los que dicen y la interpretan, no estoy diciendo que están mal. Hay varias aplicaciones, pero lo que quiero decir es en el contexto histórico. Jesús, él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Pregunto, ¿Jesús es un pan literal? O sea, yo soy el maná que descendió. Él no es el maná. Cuando le dijo a los discípulos, esta es mi carne, está hablando de la Santa Cena que vamos a tener unos minutos después. Este es mi cuerpo, cómanlo y beba sangre. La estamos bebiendo, realmente no es en el sentido literal, es algo simbólico. Así que hay muchas palabras que Jesús decía que tenían que ver con simbolismos. Y resulta que según el contexto histórico de las palabras, Jesús dijo, tengo sed, después de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que Jesús no tenía sed de agua, es lo que sí les puedo asegurar. Ahora que tenía sed, por supuesto, tenía muchas cosas, tenía cansancio, tenía fatiga, tenía muchos elementos en su cuerpo, dolores. Pero él no está diciendo, tengo sed. Como si, deme agüita, antes de morir, echen una Bonafón, por favor, les encargo antes de morir. No está hablando de agua. Jesús está usando un término que él usó en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A partir de que el Padre depositó en Cristo todo el pecado y sentenció el acta que nos era contraria, a partir de ese momento Jesús entra como en una revelación distinta, y a partir de ese momento empieza a decir, tengo sed. Está diciendo, quiero empezar a ver la justicia del Padre por mi sacrificio. Ya tengo sed, quiero empezar a ver los resultados de los convertidos. Quiero empezar a ver los resultados de la gente que está bajo presión, bajo pecado, bajo maldición, bajo enfermedad. Tengo sed, quiero empezar a ver los milagros establecidos a partir de este momento. Tengo sed, tengo hambre, quiero ver la justicia del Padre en contra del pecado por mi sacrificio. Porque es a través de ese momento y de la cruz que nuestros pecados han sido borrados, que nuestras enfermedades han sido llevadas. Eso se llama justicia. Y de esa sed está hablando Jesús. Ya tengo sed. Ya quiero ver los primeros convertidos. Ya quiero ver la iglesia levantándose. Ya quiero ver a los demonios saliendo de las casas de las personas. Ya quiero ver cuando mis discípulos empiezan a nombrarme en el nombre de Jesús, y como el Padre me da el nombre sobre todo. Ya tengo sed. Porque la Biblia dice en una revelación de Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual mediante él menospreció la muerte y la vergüenza, menospreció todo lo que aparentemente lo estaba humillando, por el gozo puesto delante de él sufrió. Jesús sabía que esa era una estación, la cruz era una estación, pero la justicia es eterna. Y a partir de ese momento, todo aquel que invoca el nombre de Jesús es salvo. Eso es extraordinario. Amén. Y ese nombre o esa frase, esa palabra se sigue expandiendo. Juan 19:30, la sexta palabra para ir terminando. Juan 19:30 es cuando Jesús dice, consumado es. Consumado está. ¿Qué Jesús está revelando ahí? Está revelando el cumplimiento de las escrituras de su vida, que está muriendo como está escrito, y seguramente lo que sucede después es que Él va a resucitar conforme a las escrituras. Jesús está dando por concluida su misión de morir. Consumado está, papá. Finish. Yo no tengo nada que hacer aquí. Nada. Todo está cumplido.
no tiene más interpretación que misión cumplida. Lo que vine a hacer, ya lo hice. Pero es una situación con Él y con el Padre, porque Jesús está diciendo, mi parte está cumplida. Padre, ahora toca tu parte. Que recibas el sacrificio, que recibas la ofrenda, que me recibas en el tercer cielo cuando vaya como sumo sacerdote, que aceptes la ofrenda y que no me dejes en el sepulcro. Ya no depende de mí, papá. Te toca a ti. Sigues tú. Mis hermanos, cuando nosotros realizamos el propósito por el cual nacimos, lo que sigue es la justicia del Padre. Una justicia saludable y extraordinaria. Tú haz todo lo que Dios te dice que hagas y espera que Él haga su parte. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo que Él manda, pero lo demás ya depende del Padre. Por eso está la última palabra para concluir, que está muy pegada una palabra con la otra, que está en Lucas 23:46. Estas dos palabras se dijeron en un lapso de 2 o 3 minutos probablemente. Las dos palabras van seguidas. Lucas 23:46. Cuando Jesús le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él está recitando un salmo. Jesús murió confesando la palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está diciendo? Dependo de ti. Jesús sabía que estaba a punto de expirar, porque cuando dice esa palabra dice, y entonces expiró, sacó todo el aire y murió. Pero Jesús está diciendo, a partir de este momento, Padre, ya todo depende de ti. De recibir la ofrenda en el cielo, de darme la potestad de ir al infierno, de ir por las llaves, mirarle a los ojos al mismo infierno y a Satanás y decir, dame las llaves. No, dame las llaves. No, que cómo ya viste la cruz, vaya a voltear a ver, ya está anulada el acta, ya, de decretos. Ahí está la sentencia, se ha cumplido. Deme las llaves. De la muerte, del infierno. Se llevó cautivo a los cautivos. O sea, Jesús al entregar su espíritu, decir, estoy encomendándome porque Jesús siguió trabajando 3 días más, ausente del cuerpo, pero en el mundo espiritual sucedieron cosas extraordinarias, tan poderosas y tan potentes, que por eso los demonios saben que la iglesia tiene poder y autoridad otorgada por Cristo. No solo en la cruz del Calvario, sino en la resurrección. Porque si Él está resucitando, ¿cuál es el mensaje? Es el gran sueño del ser humano, vivir para siempre, pero es imposible. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros viviremos eternamente y para siempre con el Señor. La muerte para nosotros no es nada. Es más, la muerte para nosotros tiene una pequeña frase que dejó acuñada, bien establecida, el apóstol Pablo. Para nosotros morir es ganancia. O sea que no le tenemos miedo a la muerte. Para nosotros morir, si estamos vivos, si morimos, nos vamos con el Señor. Estamos vivos, estamos aquí. Ganamos estando vivos y ganamos estando muertos. No se resista a morir. Cuando vaya a orar por usted, dígame, pastor, ore para que me vaya. Yo oro. Llévatelo, Señor, que deje en paz a esta pobre mujer que está atormentando, Padre. Hay parejas que se mueren y pasan a mejor vida, y la pareja que queda viva también pasa a mejor vida. Tócalo, Señor. Hay pastores que sufren la muerte de alguna persona que muere, que era servicial. Uno le llora porque se fue, Señor. Pero hay otros que en la iglesia se mueren y uno dice, Señor, gracias. Ya habías tardado, Padre. Pero gracias, Señor. ¿Cuál será usted? Jesús está entregando su espíritu. ¿Sabes qué está diciendo? La muerte no me está matando.
yo estoy entregando la vida. A ti la muerte no te puede matar. La muerte es tu vehículo para entrar al cielo, a las promesas. Pero no es que le llegó la muerte, no. Cuando tú dices consumado es, tú le dices muerte, ven por mí, ya me puedes llevar cuando quieras, estoy listo, estoy preparado para irme con mi Señor. Con Cristo estamos juntamente crucificados.